Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Continuamos descifrando lo que significan diferentes expresiones o diferentes signos en las partituras y hoy concretamente nos vamos a enfocar en una expresión, ad libitum, también encontrado de forma abreviada como ad lib. Esta expresión la podemos encontrar al principio de la partitura, a lo largo de ella o incluso al final. ¿Eso qué significa? Pues es una expresión latina que significa a gusto, a voluntad o a placer. Y lo podemos encontrar no solo en música, sino que esa expresión puede aparecer en política o, por ejemplo, también en medicina. Pero en el caso musical, en el caso que tenemos que ver nosotros, ¿por qué aparece en las partituras esta expresión? Muy sencillo. En música, ad libitum puede tener varios significados. En primer lugar, significará que el intérprete tendrá una cierta libertad a la hora de ejecutar todo lo que esté bajo esa indicación. Significará que el intérprete podrá hacerlo libremente a su gusto, a su visión, a su punto de vista, etc. Pero es una libertad que podrá ser total o parcial. Depende sobre todo de no solamente el contexto de la obra, sino el periodo. Va a depender sobre todo del periodo histórico en el que esté compuesta la partitura. Por ejemplo, no es lo mismo un ad libitum en la música barroca que la época clásica, que la época más moderna. No va a ser lo mismo, porque en la historia de la música hay diferentes periodos y cada uno de ellos va a tener unos reglamentos propios y unas circunstancias propias de cada periodo. Entonces, por ejemplo, habrá piezas mucho más modernas, por ejemplo, en el que tú puedas interpretarlo libremente como te dé la real gana. Y habrá piezas como, por ejemplo, en el clasicismo, donde tendrás que tener en cuenta pues todo más estructuralmente y todo pues mucho más detallado y no irte mucho por las ramas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el clasicismo que lo más moderno. Entonces va a depender de la época en la que esté compuesta la partitura. Hay que analizar la partitura, hacer un análisis y sobre todo tener en cuenta el contexto del compositor, el contexto de la época, el contexto de la obra, etc. ¿Para qué? Pues para poder interpretarlo lo mejor posible, lo más fiel posible a la idea del compositor, a la idea de la obra, etc. Tenemos en cuenta ciertos criterios fijos de cada periodo. Por eso, cuando un músico ve un ad libitum, es como una especie de libertad que se sale de lo fijo. Y me parece una de las expresiones más bonitas que tenemos porque el compositor, el propio compositor, cuando te pone ad libitum, te ayuda a que seas más tú en ese momento concreto. Es decir, que puedes poner más tu punto de vista y tener más tu esencia ahí cuando veas esa expresión. Entonces es muy bonito porque hay como una unión más en profundidad entre el compositor de la pieza y tú, que eres el intérprete. Eso es precioso. Pero ahora vamos a pasar a lo que la normativa, en este caso del ad libitum, establece. Nosotros podemos tener un punto de vista diferente al compositor, vale. Pero en un ad libitum, de forma general, de forma que se considera la media, tenemos que establecer que hay que seguir las notas que están escritas, es decir, tú no te puedes inventar notas, y también hay que establecer la duración exacta que te pone el compositor en las figuras. Por ejemplo, si es una blanca, tú no puedes hacerla como si eso fuera una redonda, de forma general. Pero, por ejemplo, lo que puedes variar es el tempo, la velocidad, en la que sí vas a poder acelerar o, por ejemplo, retrasar esa parte musical donde esté indicada con la expresión ad libitum. Y también se permiten hacer ciertos cambios relativos a la intensidad, es decir, más fuerte o menos fuerte, etc. De todas formas, esto es muy general. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que con el ad libitum se puede conseguir una diferente interpretación en cada músico. Nunca va a ser igual un ad libitum entre tú, entre fulanito, menganito o yo misma. Nunca. Y para que entendáis mejor todo esto, pues vamos a poner aquí este ejemplo. Aquí estamos concretamente en una pieza para piano de Granados, de Enrique Granados. Este ad libitum pertenece a uno de los valses de una obra de Granados que se llama Valses Poéticos. Y en una parte al final ya del último pentagrama de ese primer vals hay un ad libitum, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Pues que ahí el intérprete de una manera pues podrá tocarlo a voluntad, a gusto. Entonces, ya veréis que cada pianista que os voy a poner aquí pues lo hace de una manera distinta, ya sea variando la velocidad o la intensidad.
Entonces, ¿qué va a pasar aquí y qué es lo que me pasó a mí como estudiante cuando estaba en el conservatorio? El trozo que vais a ver ahora es de cuando yo estaba estudiando todavía la carrera. Aquí vais a ver a una Francesca que yo tenía 18 años casi recién cumplidos o 18 ya cumplidos, por ahí. En este caso yo era estudiante del Conservatorio Manuel Carra de Málaga y obviamente estaba bajo la tutela de una profesora, de la profesora Estefanía Rosado, que era mi tutora de piano, ¿vale? Yo no tenía una libertad total para hacer lo que quisiera, sino que estaba siempre bajo la dirección de mi profesora. Ahí yo estoy tocando en un ensayo de concierto, no era un concierto, era un ensayo antes ya de pasar a lo que es los 4 últimos años de carrera, que es la universidad, digamos, ya pasar al grado superior de música para finalizar los estudios. Y ahí yo tuve que hacer un ensayo de esta obra, que era parte de mi programa que iba a presentar en Granada, que es donde yo accedía al Conservatorio Superior para finalizar ya mis estudios. Entonces, yo me acuerdo que para mí era un peligro llevar esto a una prueba de un superior, donde yo me examinaba para mis últimos 4 años de la carrera, porque yo pensaba, ¿y si al jurado no le gusta esta parte de la obra como yo lo toco? Porque esa duda siempre va a estar. Cuando eres estudiante de un conservatorio, esa duda siempre está, aunque luego no sea para tanto, pero yo le decía a mi profesora, Estefanía, tengo miedo en este momento. Y ahora tengo que reconocer que me río un poco de la situación, pero en esa época, cuando eres estudiante, tienes miedo realmente. Porque claro, tú vas a presentar esta obra ante un examen muy importante, ante un tribunal, y no sabes si el punto de vista que se ha creado para ti, en este caso era mi profe, la que me daba las pinceladas para poner ese punto de vista, pues tú no sabes realmente si le va a gustar ese punto de vista al jurado. En mi caso, el jurado eran 3 personas. Yo no sabía si a 2 de ellas no le iba a gustar esa parte de la obra que encima se repetía exactamente igual al finalizar la obra. O sea, esa parte del ad libitum igual en ese vals se repetía al final. Entonces, claro, es un cacao mental, es un cúmulo de cosas que te hace tener desconfianza en el punto de vista que se ha creado para ti e incluso tu forma de tocar, o sea, es un cúmulo de cosas que al final parece una tontería, pero no lo es cuando eres estudiante. Entonces hay que entender desde ese momento e incluso antes que existen muchos puntos de vista y que no siempre pues un punto de vista va a ser el mejor. Entonces hay que entender de todas las maneras posibles que hay muchos puntos de vista en la manera del ad libitum, que nunca va a ser igual un ad libitum por uno que por otro. Un músico no lo va a hacer igual que otro, por mucho que se quiera, no va a ser igual y hay que aceptarlo. Y no hay que tener miedo de llevar, por ejemplo, ante un tribunal este tipo de piezas con ad libitum, porque es que es tontería. ¿Por qué? Porque al final es el pan de cada día. El mundo musical, sobre todo con el ad libitum, es muy subjetivo. Y no hay que tenerle miedo y por eso he querido meter este fragmento mío con 18 años. Porque yo en esa época lo pasé mal, como cualquier estudiante, ante esta situación y es natural decir, oye, mira, esto suele pasar, pero también hay que quitar ese miedo, ¿vale? Yo por eso lo pongo, no le pasa a todo el mundo, pero suele pasar en estudiantes con este tipo de cosas, con los ad libitums. ¿Por qué? Porque es una cosa tan subjetiva que luego existe ese miedo de decir, bueno, a lo mejor fulanito no me lo va a aceptar o a lo mejor menganito va a pensar que lo toco fatal. Eso suele pasar, pero ahí está tu profe luego para decirte que no, que esto es muy subjetivo y eso es lo que me decía mi profesora, pero aún así el miedo existía en mí porque yo decía, vale, pero la que se va a presentar al examen no es ella, soy yo. Entonces es así, cuando tienes 18 años es natural pues pasar por ese proceso con los ad libitums y otras cosas de la vida, pero en el momento musical pues se pasa mal. Entonces yo sé que mucha gente pasa por esto, muchos estudiantes pasan por este miedo, por así decirlo, pero hay que quitarse el miedo, hay que afrontar la situación de la subjetividad y es lo que hay. Es que es así, no le vas a poder agradar a todo el mundo, no podemos agradarle a todo el jurado mundial, es imposible. Y puede ser que en tu jurado haya una persona de las 3 o de las 5 o de las que haya que no le guste ese punto de vista, pero no te lo puede indicar como malo, sino que simplemente pues él hace otro punto de vista y ya está. Pero es natural, no podemos agradar a todo el mundo y ya está, y punto.
Y ya que estoy, también os digo, el punto de vista que tenía mi profesora cuando a mí me daba clase hace un montón de años no es el mismo punto de vista que tengo yo ahora o cuando he sido docente, no tiene nada que ver. Por ejemplo, a mí no me gusta la forma en la que yo tocaba esto, a mí no me gusta que suene tan fuerte esa parte. Eso yo lo hubiese hecho pues ya fundiendo el sonido, muy fundido. Y mi profesora, en cambio, lo quería alto. Habrá gente que le guste, pero a mí lo que me gustaba era un plano pues más piano todo, más suave. Me gusta pues como en otros pianistas cuando lo funden todo. Pero oye, tenía que llevarlo así, yo no podía tampoco elegir al 100% lo que quería. Por ejemplo, en el Calderón, eso lo hago de una forma aconsejada por mi profesora, que tenía que ser un poquito más alto de intensidad de la que a mí me gustaba y de la que me sigue gustando. Y ahora yo me siento totalmente libre para decir que a mí eso no me gustaba así, a mí no me gusta cómo suena así, pero no me da una vergüenza tremenda decir ¡qué horror, Dios mío de mi vida! No, pero ese punto de vista yo no lo hubiese llevado con 18 años ni con 30 que tengo ahora. No me gusta, pero son puntos de vista distintos y sé que hay gente a la que esta intensidad y a la que ese bajo tan fuertecito para mi gusto, pues le gusta. A mí no, pero hay gente que sí. Esto es muy subjetivo, oye, muy subjetivo. Pero eso no significa que ella sea mala o que yo sea mala, al revés, sino que tenemos puntos de vista distintos y os va a pasar. Yo hay profesores con los que he tenido siempre puntos de vista en común y hay otros profesores que no tienen nada que ver, que entre ellos y yo pues no compartimos punto de vista. Pero eso no significa que eso sea malo, sino que es subjetivo. Así que no hay que preocuparse en estos términos porque el ad libitum es tan subjetivo que te vas a encontrar un montón de visiones. Entonces, que sepáis que si estás en un centro reglado, pues vas a tener que estar bajo el ala de un punto de vista que te puede parecer lógico o menos lógico, pero que es un punto de vista al fin y al cabo. Otra cosa que tenéis que saber es que el ad libitum también está presente en otros géneros musicales. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque a lo largo de la historia de la música, aspectos técnicos y aspectos interpretativos pues se han ido extinguiendo o reformulando o desarrollando. Es decir, que todo ha ido evolucionando o extinguiéndose, pero ha ido cambiando, se ha ido moviendo. Por ejemplo, ¿qué pasó con la digitación inglesa? Que se extinguió prácticamente. ¿Qué pasó con la clave de sol que ya vimos que estaba en primera línea? Que se extinguió prácticamente. Pues con el ad libitum no ha pasado eso. No se ha extinguido, sino que ha ido abriéndose camino. Es una expresión que básicamente ha perdurado en el tiempo a lo largo de la historia de la música, que ha ido abriéndose camino hacia otros géneros como el jazz, el blues, el funk, el pop, el rock and roll, de todo. Y sobre todo, ¿qué tiene en común esta expresión con todos esos géneros? Pues improvisación, innovación, creación del intérprete y sobre todo la libertad del intérprete. Eso es lo que tiene en común. Y ya este tema de la libertad con el ad libitum lo vamos a dejar de lado y vamos a lo siguiente. Otra cosa muy importante que tenéis que saber es que habrá veces que os encontréis partituras con la expresión a piacere y eso está en italiano, no en latín como tal, sino en italiano. ¿Y eso qué significa? Pues lo mismo que ad libitum. Lo que pasa que al no estar en latín se escribe así, pero es lo mismo, a gusto, a voluntad, a placer del intérprete en este caso. Y ya para finalizar con esta clase vamos a la práctica. Os he puesto una lección en 2×4, es un compás binario simple, hay 2 tiempos por compás, muy sencillito, se marca abajo y arriba, recordemos. Os he creado la propia lección como tal de solfeo puro y duro, tendréis que seguir, como siempre hacemos, pues los compases, con sus figuras, sus ritmos, etc. Por ejemplo aquí, do, re, esas dos negras, lo tenéis que ver bien, ¿vale? Y meter bien en los tiempos que corresponden. Y ya para finalizar todo, os he puesto una parte muy concreta de la lección, el ad libitum, pero de forma abreviada, ad lib, con la abreviación, ¿vale? La abreviatura. Entonces ahí lo que me gustaría es que de forma, pues como os dé la gana, hagáis ese final. Ya puede ser adelantando el tempo o retrasándolo, pero no me cambiéis de forma total las notas ni nada, ¿vale? Ahí no se cambian las notas ni la figuración, simplemente más rápido o menos rápido.
De todas formas, el ad libitum nunca va a ser igual en una lección de solfeo que es puro y duro, solfeo puro y duro, que en una obra, porque tenemos que darnos cuenta de que uno de los significados del ad libitum es que el intérprete tenga una cierta libertad al ejecutar. Entonces, eso es una de las cosas que el ad libitum pone para el ejecutante, pero hay más cosas. El ad libitum puede significar más cosas. Puede también hacer una referencia a las repeticiones, pero eso no lo vamos a ver ahora cuando demos el tema de repeticiones, sí lo vamos a ver. Y también puede significar que se omitan instrumentos, se omitan cosas, por ejemplo, en un arreglo de una partitura, pero eso tampoco lo vamos a ver ahora. Pero sobre todo, de una forma general, cuando decimos ad libitum, lo primero que se nos viene a la cabeza es una libertad del ejecutante, del intérprete, ¿vale? Así que nada, espero que lo paséis bien, que tengáis un buen día, que estudiéis y que pongáis una cierta libertad bajo vuestro punto de vista también aquí. Y ya sabéis que las tareas y todo lo que pongo en el vídeo lo tenéis siempre en la cajita de información de este vídeo, ¿vale? De forma gratuita, no hay que pagar nada, lo tenéis ahí, en la cajita.